con la cámara. Bueno, lo importante es que se escuche. Creo que tenemos problema ahí con la cámara. Bien, yo espero que haya ingresado ya la mayoría. Tenemos problema con la cámara, lo importante es que se escuche. Atendiendo a la pregunta que plantea Joseph en cuanto a las infracciones. Vean, ahí es algo muy importante que tenemos que tener presente en cuanto al derecho sancionatorio. El derecho sancionatorio, conocido también como Bien, disculpe la interrupción, tratando de resolver el problema de la cámara cuando se puede. Entonces les decía que el derecho sancionatorio, conocido como derecho penal, es de distintas formas, no solo en el sentido estricto del Código Penal, sino que el derecho sancionatorio abarca todos aquellos preceptos jurídicos que imponen una sanción, que puede ser una sanción pecuniaria, puede ser una sanción administrativa, pero ahí vamos a encontrar la clasificación de las penas, de los delitos y de las faltas. Y como consecuencia de eso, pues vamos a encontrar también de que la clasificación, cómo se va a sancionar. Y se va a sancionar, hay delitos, hay faltas y hay infracciones. Y entonces lo que el notario va a incurrir son en infracciones por no cumplir con las obligaciones que le regula la legislación. De esa cuenta, el notario puede incurrir en sanciones que pueden ser, que pueden enmendarse y sanciones que definitivamente, infracciones, perdón, que no van a poder enmendarse. Es decir, que pueden
clasificarse de dos maneras. Las subsanables, que se pueden subsanar, por ejemplo, si el notario no empasta el protocolo, si el notario no efectúa la razón de cierre, si el notario no realiza el índice, que son obligaciones propias de ser notario. Inspector de protocolos puede darle al notario un plazo para que cumpla con esas obligaciones que ha omitido. Eso son sanciones que pueden ser subsanables. Se subsanan porque el notario, al tener un plazo para poderlas subsanar, debe cumplirlas. Si una vez cumplido el plazo que le han señalado, el notario mantiene la infracción, entonces se le va a sancionar a través de la Corte Suprema de Justicia. Hay otras sanciones que no son subsanables, aquellas sanciones que no tienen, unas sanciones cuya enmienda no tiene efecto retroactivo. Vean, la típica de esto es, por ejemplo, no pagar el derecho de apertura, pagar el derecho de apertura, pero antes autorizó una escritura. Por ejemplo, el 1 de enero es un día inhábil, pero para el notario todos los días y todas las horas son hábiles. Por eso es que en Guatemala se sigue el sistema de notariado latino de profesión libre, porque todos los días y todas las horas son hábiles. Entonces, y entonces, como consecuencia de eso, el notario puede ejercer su función notarial siendo día y hora inhábil. Entonces, lo que va a suceder es, por ejemplo, si el notario autoriza una escritura pública, pero no ha pagado el derecho de apertura, si no ha pagado el derecho de apertura y autorizó una escritura pública, entonces cuando el inspector de protocolo se dé cuenta de esa infracción, esa va a ser una infracción insubsanable, porque aunque pague el derecho de apertura, pague los 50 quetzales, ya incurrió en una infracción porque autorizó una escritura antes de haber hecho efectivo el pago. Otra infracción subsanable puede ser también, y todavía están ingresando algunos estudiantes, otra infracción insubsanable puede ser también no remitir los testimonios especiales dentro de los 25 días en cada trimestre. En el artículo 37 del Código de Notariado se regula que el notario tiene obligación de remitir testimonios especiales de los instrumentos públicos que ha autorizado en el protocolo dentro de los 25 días siguientes. Y además de eso, también se regula en el artículo 37 que el notario está obligado a remitir un aviso a cada trimestre de los instrumentos públicos que ha autorizado. Por ejemplo, ahorita terminó ya el primer trimestre, que es marzo, y al concluir el mes de marzo, termina el primer trimestre, el notario tiene que remitir un aviso de cuál fue el último instrumento público que autorizó en ese trimestre. Puede ser que lo haya autorizado en enero, febrero y marzo no autorizó nada, puede ser que lo haya autorizado en febrero, en marzo no autorizó, o puede ser que lo haya autorizado en marzo, y entonces va a indicar que el último instrumento público que autorizó va a ser, por ejemplo, el 30 de marzo del año en curso. Es decir, eso, si el notario no cumple enviar ese aviso trimestral, entonces va a incurrir en una infracción. En esa infracción es insubsanable porque no cumplió, lo van a inhabilitar temporalmente. Al cumplir con los avisos y los testimonios especiales, va a volver a poder ejercer la función notarial, pero los instrumentos públicos que haya autorizado en esos días que él estuvo inhabilitado no van a poder inscribirse en el registro de la propiedad, porque él no tenía la calidad de haber autorizado los instrumentos públicos. Ahí están las infracciones insubsanables y las infracciones subsanables. Las que son insubsanables, de conformidad con los artículos 100 y 101 del Código de Notariado, los va a sancionar la Corte Suprema de Justicia. No sé si ahí está algo de la explicación. Le doy la palabra a Nancy. Buenas tardes.
Te escucho, Nancy. Nancy creo que no pudo activarse. Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Sí te escucho. Muy bien, licenciado. Buenas tardes. Fíjese que usted mencionaba de que en el mes de marzo terminaba pues el trimestre, ¿verdad? Entonces, en el mes de abril se tendrían que emitir los avisos. ¿Cuántos días son hábiles del mes de abril para emitir los avisos? Perdón. Al concluir el mes de abril, el Archivo General de Protocolos envía un aviso a los notarios cuando, por ejemplo, ahorita ya enviaron ese que es el 6 de mayo, que se termina el plazo para poder remitir los avisos del trimestre. Ya enviaron el aviso para cumplir con ese requisito de cumplir con el aviso trimestral, con el aviso de los testimonios especiales. El Archivo General de Protocolos envía a los correos de los notarios el aviso para que, pues para prevenirles que no vayan a incurrir en esa infracción. Muy bien, o sea que los del Archivo General de Protocolos son los encargados de como que dar los plazos para emitir los avisos, ¿verdad? No, lo que señala la ley es que dentro de los 25 días siguientes, al terminar el primer trimestre, que es marzo, a los 25 días siguientes debe de haberse cumplido con esas obligaciones. Lo que hace el Archivo de Protocolos es enviar un recordatorio y la fecha en el último día que puede recibirse ese aviso y esos testimonios especiales. Está bien, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Amalia creo que está pidiendo la palabra, o María de los Ángeles, les escucho. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que me surge una duda respecto a lo de la función notarial. En la parte de funciones o actividades que desarrolla el notario, usted mencionó la función legitimadora, no sé si la podría volver a explicar, por favor. Muy bien, claro que sí. El notario desempeña actividades, la función notarial es una. Dentro de la función notarial, el notario desarrolla varias actividades. Dentro de ellas está la que usted plantea, la actividad legitimadora, llamada también actividad calificadora, porque el notario va a calificar si la persona que pretende ejercer un derecho, el derecho de propietario, el derecho de acreedor, el derecho de usufructuario o el derecho de arrendatario, el derecho de mandatario, es decir, el notario va a calificar si la persona que pretende ejercer un derecho es a quien le asiste, es el titular de ese derecho, un derecho hereditario podría ser. ¿Y cómo lo va a calificar? Lo va a calificar a través de los documentos que él va valga la redundancia, va a calificar. Por eso se llama actividad legitimadora o calificadora, porque el notario va a calificar que sea el titular quien le asiste ese derecho. Por eso en algunas escrituras, si ustedes se dan cuenta cuando tengan una escritura de compraventa de inmueble, se van a dar cuenta que algunos notarios consignan: manifiesta el compareciente que es legítimo propietario, porque él está calificando, él está legitimando el documento. ¿Qué documento va a legitimar o a calificar? El documento con que se identifica, el documento con el que acredita la propiedad. Si está ejerciendo una representación, va a calificar el nombramiento, ya sea por un mandato. Si es un mandato, lo que va a calificar es el testimonio de la escritura de mandato. Además de eso, tiene que calificar que ese mandato esté inscrito en el registro electrónico de poderes. Si es un representante legal de una persona jurídica mercantil, lo que va a calificar es el acta notarial donde consta o donde se acredita el nombramiento de gerente, el nombramiento de administrador único o el nombramiento de presidente del consejo de administración. Cuando se trata de un administrador,
el plazo de nombramiento es de 3 años. Cuando se trata de un gerente, el plazo es indefinido, puede ser removido en cualquier momento, pero el plazo es indefinido. Esas circunstancias son las que tiene que calificar o tiene que legitimar el notario. Si se trata de una persona jurídica de carácter civil, bueno, si es de mercantil, es acta notarial donde consta el nombramiento, que muchos le llaman acta notarial de nombramiento, pero no es de nombramiento, es acta notarial donde consta o donde se acredita el nombramiento del representante legal de una persona jurídica. Si es mercantil, de naturaleza mercantil, el notario tiene que calificar que esa acta notarial esté inscrita en el Registro Mercantil General de la República. Si es de persona jurídica de naturaleza civil, el notario tiene que calificar que esa acta se esté inscrita en el Registro de Personas Jurídicas. Y si se está ejerciendo la representación de un menor de edad, tiene que calificar que la certificación de la partida de nacimiento, donde se acredita el parentesco entre el progenitor y el descendiente, sea certificación que esté vigente y que conste el nombre de la persona que pretende ser el representante legal del menor de edad. Esto es muy importante porque muchas veces los nombres tienen alguna dificultad para inscribirlos y entonces el notario tiene que tener mucho cuidado con eso. Esa es la actividad calificadora, llamada también actividad legitimadora. No sé si por ahí ya queda comprendido el tema de la legitimación que el notario hace. Por eso, en muchas oportunidades, en las escrituras ustedes van a ver que el notario consigna es legítimo propietario, porque él ya calificó, el notario ya calificó los documentos con que la persona está pretendiendo ejercer el derecho de propietario. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, María. Joseph, ¿volvió a pedir la palabra? Sí, disculpe, es que tengo otra pregunta. Fíjese que con respecto a la tarea, que aunque no tiene ponderación, pero es objeto de examen, tenía una duda. Algunas palabras no aparecen en los diccionarios, como por ejemplo las palabras, las compuestas como especies fiscales. Encontré una definición, pero es de la SAT, entonces no sé cómo estaría ahí, porque digamos, lo que más me interesaría saber, y es la pregunta, es cómo utilizar estas palabras, digamos, memorizarlas, o qué, porque por ejemplo, le hablaba de las especies fiscales, la SAT las define como timbres fiscales y el papel sellado especial para protocolos. Pero digamos, si lo busco por separado, no me da lo mismo que si lo busco. Entonces quisiera que me ayudara a interpretar correctamente la tarea, o sea, cómo interpretarla para poder responder correctamente mi examen. Mire qué buena participación la que está usted planteando, Joseph. Acordémonos que el artículo 11 de la ley del organismo judicial nos plantea cómo se interpreta los artículos, cómo se interpreta la ley, y nos envía al diccionario de la lengua española. También nos envía, en el caso de nosotros, nos va a enviar a un diccionario jurídico, porque son palabras técnicas. Sin embargo, correctamente como usted lo está planteando, hay términos que están definidas por la ley, y usted tiene toda la razón. La ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, el código fiscal, también consignan ahí algunas definiciones que utilizamos nosotros. Por eso es muy importante la lectura de ese artículo 11 de la ley del organismo judicial. Si nosotros nos percatamos bien cómo está redactado ese artículo, tenemos los artículos, no hay por qué estarlos retorciendo, no sé, tal vez más que todo a los abogados les gusta retorcer los artículos para defender los derechos de sus clientes, pero la redacción de los artículos es clara y debe de entenderse en su sentido literal.
Sin embargo, hay términos como el que usted plantea, que tenemos que irnos a diccionarios jurídicos o tenemos que irnos al diccionario de la lengua española, y hay otros términos que es el legislador el que le ha dado el significado. Correctamente, en las próximas sesiones les voy a hablar yo de esto. En el Código de Notariado se citan 3 especies fiscales. Justamente tenemos que el Código de Notariado cita los timbres fiscales en el artículo 67 del Código de Notariado, cita el papel sellado especial para protocolo en el artículo 9 del Código de Notariado, y cita también en el artículo 61 del Código de Notariado, cita el papel sellado. Son 3 clases de especies fiscales que se mencionan en el Código de Notariado. Sin embargo, en la actualidad únicamente quedaron vigentes 2 especies fiscales: el papel sellado especial para protocolo que utiliza el notario y los timbres fiscales. Porque el papel sellado, así sencillamente sin el calificativo de protocolo, solo el papel sellado que se menciona, por ejemplo, en el artículo 61 del Código de Notariado, ya no se utiliza, porque en lugar de ese papel sellado se utiliza papel bond, tamaño carta o tamaño oficio, que hemos venido insistiendo. Artículo 45 de la ley del timbre fiscal, y papel sellado especial para protocolo. Artículo 45 que nos va a remitir al artículo 33, numeral 10 de la misma ley de papel sellado especial para protocolo. No sé si ahí se aclara la inquietud que tenía yo. Más o menos, en el sentido de que usted así me acaba de decir que hay 2 especies fiscales vigentes, pero correcto. ¿Cómo las defino? Porque, o sea, la ley es, la SAT solo la define, dice nada más, se entienden como especies fiscales, timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo, pero no da una definición clara, y como no, que en la tarea... Ajá, en la tarea pide definiciones y no enumerar qué son solo los nombres, ¿vale? Dice que como que el epíteto específico de las especies. Lo que usted acaba de leer ahí, que regula la SAT, es la respuesta a qué es especies fiscales. Cuando se le pregunte qué son los timbres fiscales o qué es el papel sellado especial para protocolo, eso es diferente. Ahí la pregunta es, ¿qué son las especies fiscales? Usted tiene que responder que las especies fiscales son el papel sellado, en la actualidad, el papel sellado especial para protocolo y los timbres fiscales. Ahora, ¿qué son cada uno de ellos? Eso no es lo que se le está preguntando. Pero si usted quiere ahondar en cada uno de ellos, pues por supuesto, va a buscar timbre fiscal y lo va a encontrar en lo mismo que está leyendo en la disposición de la SAT, porque los timbres fiscales son estampillas que tienen una denominación, que la denominación más baja es de 50 centavos y la denominación más alta es de 100 quetzales. Eso es lo que va a poder encontrar ya si usted quiere ver cada una de ellas. Papel sellado especial de protocolo, pues es un impuesto que la definición está en el artículo 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, pero ahí ya las está buscando individualmente. Lo que en la hoja se le plantea es ¿qué son las especies fiscales? Y la respuesta es la que usted está dando al principio. Gracias. Y con respecto a, tengo duda también con otra palabra, es que hay una que me dejó muy desconcertada, la palabra Fausto, porque Fausto solo lo definía como un nombre, y también como la calidad de ser afortunado, y digamos en este caso, ¿cómo lo debería entender? Bueno, ¿en qué lo buscó? ¿Lengua española o diccionario jurídico? En los dos. Bueno, ¿y qué encontró en el diccionario jurídico? Ahorita le digo. Porque es que eso es lo que tenemos que ver. Hay palabras que, por ejemplo, fe. La fe usted lo va a encontrar como desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista ordinario o común. Pero cuando ya hablamos de la fe pública ya le da otra denominación. Inclusive, yo siempre me acuerdo de ustedes, inclusive hay una emisora
donde hacen un anuncio de la fe. Ahí manifiestan qué es la fe y hablan algo sobre la fe, pero la fe de creencia en algo, de alguien que no se ha visto. No están hablando de la fe pública, pero por eso le digo, depende cuál es el diccionario que usted va a utilizar. Porque ese término lo va a encontrar usted en los procesos sucesorios. Ahí va a encontrar en el notariado 3, va a encontrar cómo se utiliza ese término. Está bien, Lick. Entonces, digamos cómo me debería orientar, porque dijo que es de notariado 3 y ahorita estamos en notariado 1. Sí, le va a servir a usted en notariado 3. Vea, aquí no es que nos estemos preparando para el examen, yo se los he dicho. Aquí no los estamos preparando para el examen, aquí los estamos preparando para su ejercicio profesional. Es decir, estamos en una formación no para hoy, ni lo que estamos viendo hoy, sino que es una formación, tratamos que sea una formación integral para que usted lleve sus bases para notariado 3, inclusive va a encontrar términos que le van a servir en notariado 4, y va a encontrar los demás términos que le van a servir en el ejercicio de su profesión. Bien. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. El otro tema es lo de la función notarial. Ya alguien había preguntado sobre la actividad legitimadora. Hay una actividad preventiva también. El notario tiene que prevenirle a las partes. Acordémonos que el notario debe de ser imparcial y como consecuencia de esa imparcialidad debe de prevenirles a los otorgantes las consecuencias del acto o contrato. En el artículo 30 del Código de Notariado se materializa este principio de esta actividad preventiva. El notario en aquellos actos o contratos donde proceda, porque no proceden todas las declaraciones, todos los contratos, donde proceda esta declaración, debe prevenirle al otorgante, por ejemplo en el caso de una compraventa, que sobre el bien no pesan gravámenes ni limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra persona o del otro contratante. Esa es parte de la actividad preventiva que tiene el notario. Además, en la parte final, en el numeral 11 del Código de Notariado, vamos a encontrar que el notario tiene que prevenirles, que les previno, que les advirtió de los efectos del acto o contrato, porque ahí está la actividad preventiva que el notario debe de desarrollar. Que el notario les previno, que el notario les advirtió de los efectos del acto. Hay quienes consignan de los efectos legales, pero lógicamente tienen que ser efectos legales, no pueden ser efectos de otra naturaleza más que legales. Entonces, esa es la actividad preventiva que el notario tiene que desarrollar. Hay otras actividades como la actividad autenticadora. La actividad autenticadora del notario se va a materializar al momento que el notario autoriza el instrumento público. Esa autorización debe de ser con la firma que ha registrado en la Corte Suprema de Justicia. Acordémonos que uno de los requisitos habilitantes que regula el Código de Notariado es haber registrado la firma o sello, la firma y el sello en la Corte Suprema de Justicia. Además de eso, al notario le es prohibido, en el artículo 77, utilizar firma y sello que no haya sido registrada en la Corte Suprema de Justicia. Esa es la actividad entonces autenticadora, donde el notario le da autenticidad con la firma al momento de autorizar el instrumento público. Por eso cuando vimos la autorización del instrumento insistimos en ello. No hay que confundir el otorgamiento, el otorgamiento es cuando los contratantes firman, cuando los contratantes dan su consentimiento. El otorgamiento se da con la firma o con la impresión dactilar del dedo pulgar derecho. Si el otorgante no puede utilizar el dedo pulgar derecho, puede hacerlo con cualquiera de los otros dedos, los cuales el notario va a especificar. Pero en este caso debe de firmar un testigo a su ruego. Entonces, ese es el otorgamiento. Luego viene la autenticidad, le va a dar autenticidad, por eso se llama actividad autenticadora, cuando el notario consigna la antefirma ante mí, y luego a continuación va a consignar la firma que ha registrado en la Corte Suprema. Esa es parte de la actividad autenticadora
que el notario va a realizar en el ejercicio de la función notarial. También tenemos la otra actividad, que es la actividad modeladora. La actividad modeladora no es más que en el artículo 29, numeral 8 del Código de Notariado. Ahí encontramos la actividad modeladora que ejerce o que realiza el notario, cuando en el numeral 8 del artículo 29 consigna numeral 7, la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Numeral 7 del artículo 29 del Código de Notariado, donde encontramos la actividad modeladora. ¿Qué es la actividad modeladora? Pues es la forma en que el notario va a consignar en cláusulas, una cláusula, esa también es una palabra que está ahí dentro de los términos que enviamos, y eso les va a servir en Notariado 4, porque en Notariado 4 van a redactar ustedes las cláusulas de los contratos, pero una cláusula es un párrafo que integra el cuerpo de una escritura pública. Entonces, repito, la cláusula es un párrafo que integra el cuerpo de una escritura pública, donde se consignan los elementos del negocio jurídico del acto de contrato, y la cláusula se compone de estipulaciones. No todos los contratos tienen estipulaciones. Las cláusulas se componen con estipulaciones que puede ser el plazo, puede ser los intereses, puede ser el lugar de pago, pueden ser las prohibiciones, que esas son determinaciones muy especiales. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el uso, para qué va a usar el inmueble, cuál es el plazo, cuándo empieza a iniciar y cuándo termina. Esas son estipulaciones, pero las cláusulas son los párrafos que integran el cuerpo de una escritura pública, y esa es la actividad modeladora que va a realizar el notario al ejercer su función notarial. La función notarial, acordémonos que tiene sus finalidades. Tiene 3 finalidades. La seguridad, vimos nosotros que el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil regula que los documentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba. Es decir, hay una seguridad en el sentido de que las condiciones pactadas por los contratantes están robustecidas por la fe pública del notario. Y tenemos también otro elemento, otra finalidad, que es el valor. El valor lo enforcamos desde 3 puntos de vista. El valor formal. El valor formal se refiere a que el instrumento público debe cumplir con requisitos de forma. Esos requisitos ya los estudiamos. Vimos que son requisitos esenciales, no esenciales y especiales. Eso se refiere al valor formal, pero también tiene un valor probatorio. Ya ese sería el segundo elemento. El valor probatorio, porque produce fe y hace plena prueba, dentro y fuera de juicio. Por eso, cuando tenemos el testimonio de una escritura a la vista y la persona nos manifiesta que es el propietario, pues creemos efectivamente que es el propietario con el documento que nos está acreditando. Sin embargo, el notario tiene la obligación siempre de hacer un estudio del inmueble, ver una consulta electrónica del inmueble o pedir una certificación para poder ejercer esa actividad legitimadora, no solamente con el testimonio, sino que también debe de coadyuvar con el estudio de la finca que va a ser objeto del negocio jurídico. Y vemos que por eso produce fe y hace plena prueba, sirve de prueba, porque es prueba fuera de juicio también y dentro de juicio. Vemos que en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil lo regula como un título ejecutivo, es decir, tiene un valor probatorio y tiene un valor procesal. Y vemos que tiene los valores, el valor formal en cuanto a los requisitos de forma, el valor probatorio que produce y hace plena prueba, y tenemos también el valor económico, porque la función notarial implica
no solo implica un valor económico en cuanto a los honorarios del notario, sino que implica también gastos de escrituración, implica también impuestos que se deben de cubrir como consecuencia del negocio jurídico, implica también aranceles que están regulados tanto para el Registro General de la Propiedad, tanto para el Registro Mercantil General de la República y para el Registro Electrónico de Poderes. Hay un arancel en el Registro Civil del Registro Nacional de las Personas, no se llama arancel, sino se llama tarifario, y está en la ley del Registro Nacional de las Personas y el reglamento donde está determinado cuánto se va a pagar por inscribir aquellos actos o contratos en los que interviene el notario. Aquí con esto sí les quiero pedir que tengan mucho cuidado, porque en el registro civil, si bien es cierto, se inscriben defunciones, se inscriben nacimientos, pero el notario no tiene nada que ver con eso. El notario tiene que ver con capitulaciones matrimoniales, el notario tiene que ver con autorización de matrimonio, el notario tiene que ver también con modificación de las capitulaciones matrimoniales, que son actuaciones del notario que deben de inscribirse en el registro civil. Pero hay que tener mucho cuidado, porque hay también disposiciones de jurisdicción. ¿Se acuerdan cuando vimos las normas que integran el derecho notarial? Vimos normas de derecho notarial puro, normas de derecho notarial aplicado, y también vimos normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Hay asuntos de jurisdicción voluntaria que nosotros por el momento no hemos visto, por ejemplo el cambio de nombre, pero el cambio de nombre no es instrumento público. El cambio de nombre es una resolución que dicta el notario. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que consignamos, porque escribimos cambio de nombre, pero el cambio de nombre no es instrumento público. El cambio de nombre que dicta el notario es una resolución de carácter notarial. Entonces hay que tener mucho análisis en cuanto a lo que vamos a consignar en las respuestas de nuestros exámenes. Entonces vemos ahí que las finalidades de la función notarial: la seguridad, el valor y la permanencia. La permanencia porque el notario es responsable del protocolo. El notario tiene bajo su guarda y cuidado el registro notarial, y esos instrumentos públicos van a perdurar a través del tiempo. Es decir, ese se llama principio de perdurabilidad, y es la permanencia de los instrumentos públicos que el notario autoriza en el protocolo. Cuando el notario fallece, el protocolo debe de remitirse al Archivo General de Protocolos, y en ese caso el director del Archivo General de Protocolos puede extender testimonios, puede conferir las consultas que las personas tengan interés sobre los protocolos que obran en el Archivo General de Protocolos, porque ya falleció el notario. Eso lo encontramos en el artículo 81 del Código de Notariado. Ahí haciendo pues elementos más importantes de estos temas. En cuanto a la fe pública, que es el otro tema que será objeto, vimos que hay fe, solamente la fe, la creencia de algo, que tenemos fe en algo, pero también existe la fe pública, que ya tiene otra categoría, que se debe a la administración pública. Y la fe pública la podemos definir como esa presunción de verdad, presunción de veracidad. Se presume que es veracidad, porque el notario, la fe pública es del Estado. Solo el Estado tiene la fe pública, pero el Estado la delega en ciertos funcionarios. Dentro de esos funcionarios a que le delega la fe pública del Estado está el notario. Y por supuesto están los registradores, están los jueces, están los funcionarios administrativos. A razón de ello existe fe pública judicial, que está regulada en la Ley del Organismo Judicial, 175 de la Ley del Organismo Judicial. Existe fe pública registral, que está regulada en cada una de las leyes. Por ejemplo, la del registrador de la propiedad está en el Código Civil, la del registrador mercantil está en el Código de Comercio, la del registrador del registro civil de las personas jurídicas está en la Ley del Registro Nacional de las Personas, y así vamos a encontrar distintos fundamentos jurídicos. También tenemos la fe pública administrativa, que está regulada en el 186. Los documentos extendidos por funcionario y empleado público producen fe y hacen plena prueba. Entonces vemos ahí que la fe pública
doctrinariamente se puede clasificar en dos grupos. El grupo llamado fe pública incorpórea, llamada también fe pública abstracta, llamada también fe pública institucional, porque es de la institución, no es de la persona. Entonces vamos a encontrar que la fe pública, ya en dos grupos, está la fe pública incorpórea, abstracta o institucional, donde vamos a encontrar la fe pública registral, la fe pública administrativa, la fe pública judicial. Y por otro lado tenemos la fe pública personal, la fe pública corpórea, llamada fe pública extrajudicial, que nosotros la conocemos muy bien como fe pública notarial. Si se dan cuenta, esta es de la persona, no es de la institución. Una vez, se los he dicho bastantes veces, una vez ustedes obtienen su título de notario, entonces ya tienen fe pública. Al haber obtenido ustedes el título de notario, van a tener fe pública, pero ya vimos que hay momentos que no la podemos ejercer porque falta la fase de registrar la firma y sello en la Corte Suprema, falta la colegiación profesional obligatoria, y entonces al completar la fase administrativa y la fase académica, entonces ya se puede ejercer la fe pública. Y la fe pública notarial es esa presunción de la que están robustecidos los actos o contratos que el notario autoriza. Esos actos o contratos que el notario autoriza se presumen que son verdaderos, mientras no se pruebe lo contrario, porque así lo regula el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o de falsedad. Entonces creo que eso es importante en cuanto al tema de la fe pública. La fe pública notarial se materializa en el instrumento público. Ese es el campo de la fe pública notarial, el instrumento público, porque ahí queda plasmado cuando el notario consigna doy fe. Si vemos nosotros en el artículo 29, se establece que no es necesario que el notario dé fe en cada cláusula, pero sí debe de haber un momento en que el notario al final del instrumento da fe del contenido de ese instrumento público, y con la autorización de la firma, con la antefirma y la firma del notario. En cuanto al otro tema, que es la relación notarial, vamos a encontrar que es un vínculo jurídico contractual. Verónica, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Me quedé con una pregunta, si me podría repetir cuáles son los dos tipos de fe pública, por favor. Bueno, esta es una clasificación doctrinaria que encontramos en distintos textos del derecho notarial. Se puede clasificar como fe pública personal, llamada también fe pública extrajudicial, llamada también fe pública corpórea, llamada fe pública notarial. Le digo las distintas denominaciones porque cada autor le da una denominación, pero es lo mismo, significa lo mismo. Y el otro grupo de fe pública es la fe pública institucional, porque es de la institución, no es del funcionario, de la persona. Fe pública institucional, llamada también fe pública incorpórea, porque no se puede palpar, no se puede ver, y por eso se le llama así fe pública incorpórea, llamada también abstracta. A eso se refiere las dos clasificaciones que tenemos de la fe pública desde el punto de vista doctrinario. Desde el punto de vista jurídico, la fe pública se clasifica, fe pública judicial, regulada en la ley del organismo judicial, que tienen los jueces y los secretarios de los tribunales. La fe pública registral, que la fe pública registral es la que tienen los registradores, distintos registradores que existen en la República. La fe pública administrativa, de los distintos funcionarios y empleados públicos, y la fe pública que sería la fe pública institucional, y la fe pública corpórea, que es la fe pública notarial, que está en el artículo
1 del Código de Notariado. Muchas gracias, licenciado. Y no sé si le puedo hacer otra pregunta. Claro, claro. Fíjese que usted mencionó lo del valor, pero mencionó un artículo. No sé si me podría dar el número de artículo, por favor. Es que vemos que tiene valor formal. Cuando hablamos de valor formal, hablamos de los requisitos de forma. Y ahí hay varios artículos, porque los requisitos de forma son esenciales, no esenciales y especiales. Eso los estudiamos ya, lo venimos estudiando desde las sesiones anteriores. El valor formal quiere decir que cumple con los requisitos esenciales, artículo 31 del Código de Notariado, los requisitos no esenciales que están en el 29 y los especiales que están en el artículo 42 y 44 del Código Notariado. Luego tenemos el valor probatorio, que produce fe y hace plena prueba, que está regulado en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y luego tenemos el valor económico, que el valor económico va a consistir no solo en los honorarios del notario, que tiene derecho y que está regulado en el artículo 109, donde está el arancel, del 106 al 109 están todos estos elementos del arancel, pero en 1824 del Código Civil determina que el que compra debe de sufragar los gastos de escritura. ¿Y qué son los gastos de escritura? Los gastos de escritura, además de los honorarios, son los impuestos y son los aranceles que se deben de pagar en los distintos registros por inscribir los actos o contratos que ha autorizado el notario. Muchas gracias, licenciado. De acuerdo, Verónica. Le escucho, Silvia. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, tengo una duda. Usted explicaba que hay dos clasificaciones de fe pública. Está la doctrinaria, que consta de 2. Claro. Y la otra que explicó fue la institucional, que son 5 tipos de fe pública. Para los efectos de su clase, ¿cuál es la clasificación que tomamos en cuenta o ambas tomamos en cuenta? Vea, desde el punto de vista doctrinario tenemos que consignar las dos. Si a usted se le requiere que consigne la clasificación doctrinaria, pues puede consignar que la clasificación doctrinaria está compuesta de 2 elementos. La fe pública institucional, llamada también fe pública incorpórea, y el otro grupo sería la fe pública notarial, llamada también fe pública extrajudicial, que sería la clasificación doctrinaria. Si se le preguntara la fe pública desde el punto de vista jurídico, pues tendría que basarse a la fe pública judicial, la fe pública administrativa, la fe pública registral, la fe pública notarial, y entonces eso ya es desde el punto de vista jurídico. Nosotros como juristas tenemos que manejar los 2 temas, porque acuérdense que el derecho está integrado por las normas jurídicas y por la doctrina. Entonces tenemos la obligación de conocer los 2 aspectos, tanto doctrinario como jurídico. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Le escucho, Rosita. Licenciado, disculpe, buenas tardes. Entre las finalidades de la función notarial, usted mencionó que eran seguridad, valor, el económico, pero también mencionó la permanencia. ¿La permanencia también es una finalidad? Sí, es que la función notarial tiene 3 finalidades. 1 es la seguridad. 2 es el valor. Y 3, la permanencia. La seguridad, porque uno de los deberes del Estado, conforme al artículo 2 de la Constitución Política de la República, es brindar seguridad a los habitantes de la República. A nosotros nos interesa la seguridad jurídica. Y por eso el Estado le confiere fe pública al notario, porque entonces en eso está cubriendo ese deber que le regula la Constitución de la seguridad jurídica de los actos o contratos de los particulares. Entonces, eso es en cuanto a la seguridad. En cuanto al valor, tiene valor formal, porque cumple con los requisitos de forma, que son 3, esenciales, no esenciales y especiales. Tiene valor probatorio, porque produce fe y hace plena prueba. Y tiene valor económico, porque implica no solo los honorarios del notario, sino que también implica los gastos de escritura,
como lo regula el 1824 del Código Civil. Esos gastos de escritura son, además de los honorarios, los gastos de impuestos, los gastos de inscripción en los registros con base a los aranceles o al tarifario cuando es el registro civil del Registro Nacional de las Personas. Muchas gracias, licenciado. Ya había confusión ahí, pero ya lo arreglé. Bueno, muy bien. Bueno, pues yo creo que ahí estamos en cuanto a los temas objeto de la evaluación. No sé si tienen alguna otra duda, algún otro comentario. Nilton, Daniel, escucho. Buenas tardes, licenciado. Solo una pregunta. Según su explicación, yo entiendo que la relación notarial entonces es ese vínculo que se entabla entre el notario y quienes requieren la actuación profesional. Es un vínculo. Pero mi duda es, ¿cuál es la naturaleza jurídica de esta relación? Porque sí, por lo que veo en el Código Civil se regula entre los contratos en particular. Entonces, mi pregunta es si su naturaleza es contractual. Sí, pero es naturaleza contractual civil, porque acuérdense que hay naturaleza contractual mercantil. Aquí la naturaleza es por eso dice que la relación notarial es el vínculo jurídico contractual, porque tiene un fundamento jurídico que está en el contrato de servicios profesionales y se va a basar a través de un contrato de servicios profesionales. Su naturaleza es correctamente, como usted lo dice, de naturaleza contractual, pero de carácter civil. Ok, muchas gracias, licenciado. De acuerdo, Dan. Verónica, te escucho. Licenciado, es que, mire, pues usted explicó la actividad modeladora. Sí. Y yo tengo una definición, pero no sé si se la podría decir y usted corregirme si es que la entendí mal. Sí, correcto, la puedo escuchar. Bueno, yo puse que la actividad modeladora es el notario desarrolla esta actividad dando forma legal a la voluntad de las partes, encuadrándola en las normas que regulan el negocio, pero no sé si está bien mi definición. Pues está bien, porque lo único que le falta es dónde le da forma, en el instrumento público. La actividad modeladora es cuando el notario le da forma legal con base a la legislación, a la voluntad de las partes en el instrumento público, porque es que ahí va a quedar plasmado esa actividad que realiza el notario. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, está bien su definición, Verónica. Solo agregarle que es en el instrumento público donde queda plasmada esa actividad modeladora. Gracias, Lic. Muy bien. Bueno, si tienen alguna otra duda, algún otro comentario, me lo hacen saber y creo que todavía, si ustedes están de acuerdo, y les parece todavía, pues antes del examen ya nos podemos reunir. Sí, la escucho, Diego, creo que es, ¿verdad? Diego, sí. Sí, licenciado, disculpe. Salgo con una consulta. ¿Hasta qué unidad dijo que iba a entrar el segundo examen parcial? Disculpe. Hasta el punto número... La relación notarial, ¿verdad? La relación notarial, sí. Muy bien, muy amable, gracias. Sí, creo que con eso es suficiente. Acuérdense que tienen el código de ética profesional, tienen la ley de colegiación profesional obligatoria, tienen el código notariado, la ley de organismo judicial, el código procesal civil y mercantil. Es decir, sí hay material para el examen. Le escucho, Joseph. Disculpe, la función legitimadora y modeladora no son lo mismo, ¿verdad? La función son actividades, no es función, es actividad. Sí, perdón. La actividad modeladora y legitimadora no son lo mismo. No son lo mismo. Gracias, solamente. El notario califica los documentos y la modeladora cuando lo plasma, cuando lo redacta, mejor, tal vez para que quede más claro, cuando lo redacta en el instrumento público. Si tienen alguna duda, algún comentario, y si pues podríamos reunir todavía el miércoles
lo deciden, ¿verdad? Si se sienten ya preparados. Escucho, Eva. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, no sé si usted podría explicarme un poco acerca del encuadramiento de la función notarial, específicamente en la actividad del Estado, por favor. Muy bien. El encuadramiento de la función notarial es cómo vamos a ejercer la profesión, en dónde voy a ejercer la profesión. Es decir, cuando tenemos el título, muchas veces nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? Ya tengo el título aquí bajo mi brazo, ¿qué hago? Pues, ¿dónde voy a ejercer? ¿Voy a ejercer con el Estado o voy a prestar mis servicios profesionales al Estado? Y en el Estado no puedo autorizar instrumentos públicos porque recibo sueldo del Estado. No puede ejercer el notariado quienes reciban sueldo del Estado. Y entonces, ¿qué voy a hacer como notario en el Estado? Pues hay dos posibilidades. Una, que sea escribano de Cámara y Gobierno. Pero como solo es uno, el escribano de Cámara y Gobierno es un poquito difícil. Es un cargo político, es un cargo que solo es un notario, pero no hay que descartar la posibilidad. Y la otra es, voy a ser asesor. Yo voy a emitir dictámenes, voy a emitir opiniones, voy a ser un consultor, voy a ser un asesor, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer el notario, solo emitir opiniones o emitir dictámenes. Y lo encontramos en el artículo 7 del Código Notariado, en el artículo 6, ahí está los asesores del gobierno, del Estado, dice, también ahí está regulado que también cuando lo encuadramos en una forma mixta, siempre y cuando no sea de tiempo completo. Muy bien, gracias, licenciado. De acuerdo. ¿Sí, Verónica? Licenciado, disculpe que lo vuelva a interrumpir, es que tengo dos dudas más. Sí. ¿Usted me podría ayudar en el punto 5 sobre la función notarial y podría brindar explicación de las funciones o actividades que desarrolla el notario? Y si me podría dar solo un ejemplo con su fundamento, por favor. La función notarial es el quehacer del notario. Acordémonos que eso decíamos. ¿Qué hace el notario? La definición de la función notarial es el qué hacer del notario, digámoslo más amplio, es la actividad que el notario desarrolla en el ejercicio de su profesión. ¿Y cuál es esa actividad? Bueno, esa función notarial tiene varias actividades. La actividad receptiva, ¿no? La actividad receptiva cuando el notario recibe la información del acto o del negocio que la persona quiere realizar. La persona le va a decir con sus palabras qué negocio, qué acto, qué contrato que quiere realizar. Esa sería la actividad receptiva. La otra actividad que tiene el notario dentro de la función notarial vamos a encontrar la función directiva o asesora. Esa función directiva o asesora es cuando el notario le va a decir a la persona qué contrato le conviene más. Muchas personas llegan y le dicen, mire, yo ya quiero dejarle la herencia a mis hijos. Bueno, pero la herencia únicamente cuando la persona ha fallecido. No, es que yo quiero ya entregarle sus bienes. Entonces lo que puede hacer es una donación entre vivos, porque una compra-venta, dependiendo qué negocio le convenga más y cuáles son los elementos que quiera cumplir. Eso por una parte. Eso sería la actividad directiva o asesora. Luego viene la actividad preventiva, que ya la habíamos mencionado cuando alguien más hizo la pregunta, en el artículo 30 del Código de Notariado, donde debe de advertirle que no pesan gravámenes ni limitaciones sobre el objeto del negocio o contrato. Y en el artículo 29, en numerales 10 y 11, donde le manifiesta que está enterado de los efectos del acto o contrato que va a realizar. Esa sería la actividad preventiva. La legitimadora es cuando califica los documentos, cuando va a calificar si a la persona le asiste el derecho, ya sea como propietario, como arrendatario, como mandatario, ¿qué derecho le asiste? Por eso cuando usted estudia su Código Civil va a ver que en los contratos dice derechos del comprador, derechos del vendedor, porque son los derechos que puede ejercer. Y tenemos la actividad autenticadora, cuando el notario le consigna su firma y la antefirma que ha sido registrada en la Corte Suprema de Justicia.
está en el artículo 2 del Código de Notariado, y al notario le es prohibido autorizar actos o contratos si no ha registrado con una firma distinta que no haya sido registrada en la Corte Suprema de Justicia. Esas serían las actividades. En el programa está como funciones, pero no, la función es una. La función se integra por actividades. Nos hemos estado reuniendo con los profesores de notariado, los titulares, para tratar estos temas, que hay que hacer algunos cambios en el programa, más que todo de términos, de palabras, porque la función es una. Esa función está integrada por actividades, que son las que están reguladas ahí. Bien, no sé si con eso le aclaro. Faltó la modeladora es la que está consignada en el artículo 29, numeral 7, la relación fiel, precisa y clara del acto o contrato. ¿Cómo voy a modelar yo el negocio jurídico? ¿Cuáles van a ser las condiciones? Bueno, pues primero tenemos que consignar cuál es el objeto del negocio, luego vamos a consignar qué negocio es, si es una compraventa de inmueble, si es un arrendamiento de inmueble, si es un mandato, y después tenemos que consignar la aceptación. Esa es cómo vamos a modelar en el artículo 29, numeral 7, la relación fiel, precisa y concisa del acto o contrato. Sí, Rosita, le escucho. ¿Cuál es el artículo que regula la actividad receptiva? Bueno, la actividad receptiva está en el artículo 1 del Código Notariado, donde se regula que el notario tiene fe pública para autorizar actos y contratos, porque en el sentido estricto de decir que sea la actividad receptiva, que lo diga, que lo regule así el Código, no es la interpretación del artículo. ¿Cómo va a autorizar el acto o contrato? Acordémonos que a requerimiento de parte. Ahí va a recibir el requerimiento, y al recibir el requerimiento recibe la información. Gracias, licenciado. ¿Y para la actividad asesora es igual el artículo 1? Para la actividad asesora lo encontramos en el artículo 29 del Código de Notariado, donde manifiesta en la parte final del artículo de los numerales 8 al 11, ahí vamos a encontrar la actividad asesora, donde el notario le previene, le advierte de los efectos del acto contrato. Muchísimas gracias, licenciado. Bien. Sí, Verónica. Ay, Lick, de verdad me da mucha pena, pero me surgió otra pregunta. En el punto 6, solo me podría dar una breve definición, bueno, una explicación de lo que es la garantía de autenticidad y legalidad, por favor. Bueno, la garantía de autenticidad y legalidad, acordémonos que legalidad porque el notario tiene que observar la legislación, tiene que observar los requisitos esenciales, no esenciales, especiales, y aparte de esto tiene también que observar el 1251 del Código Civil, donde regula que para la validez del negocio jurídico se necesita capacidad, objeto lícito, consentimiento. A eso se refiere lo que usted me está preguntando. Está en el punto, ¿qué punto me está preguntando ahí? La garantía de seguridad, algo así me dijo, ¿verdad? ¿Me puede repetir la pregunta, bro? Sí, licenciado. En el punto 6, si me podría brindar una explicación sobre la garantía de autenticidad y legalidad, por favor. Bueno, sí, la autenticidad porque produce fe, ya se pone en la prueba, es auténtico, se presume que es verdadero. Y la legalidad, por lo que le estoy diciendo, que debe cumplir con los requisitos legales. Acordémonos que el 154 de la Constitución Política de la República determina que la función pública consiste en que el funcionario, y el notario está catalogado como funcionario, no puede realizar más que lo que la ley le permite. Muchas gracias, licenciado, ya me quedó claro. Bueno, yo les agradezco su asistencia y les voy a pedir que me disculpen, me tengo que retirar porque tengo una actividad todavía. Entonces, si ustedes gustan, quieren mandar sus dudas, sus comentarios, sus observaciones. Yo he estado revisando los correos por si hay dudas todavía.
pero no he encontrado hasta hoy que ustedes plantearon sus dudas. Lick, solo pregunta rapidito, ¿cuántas preguntas nos va a poner en el examen? Disculpe. Son 10 preguntas. Muchas gracias. A las 2:30 vamos a empezar el examen para que tengan más tiempo de poderlo responder. Vamos a dar 60 minutos, es decir, a las de 14:30 a 15:30, son 10 preguntas. Pueden utilizar sus leyes, no los vayan a olvidar, por favor. Gracias, Lick. Que tengan buena noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Nos vemos. Licenciado.